Buenas, buenas. ¿Cómo va? A ver si los chicos se conectan. Ya empezamos el vivo. Ahí se conectó Fer. Hola, ¿qué Buenas. tal? ¿Cómo va, Fercho? Muy bien. Ahí estoy invitando al resto. A ver si me aceptan. Entré, Ahí ¿no? ¿Todo bien? va, sí, entró. Ahí va. Buen día. Día. Estamos tutti. Ahí estás, amigo. Vamos, Tute. Muy bien. Bellísimo. ¿Yo estoy torcido? Estás viendo vos, Un poquito, sí. No, Ah, ahí, bueno. Ok, ahí estoy muy lejos. Me voy a poner ahí, acá. Dale. ok. Bien, Bien. esto está Tienen que ver silenciado. acá. Bien. Falta Tommy, ¿no? Ahí No, va. están No, no, ahí Vamos. todos. está Tommy, Ahí está está, ahí Tommy. está, ahí está, ahí está, ahí Vamos apareció. todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien. Bien. Están filmando de afuera. A ver. Ahí va. Bien. Bueno, gente, qué lindo. Gracias por unirse primero que nada a, a esta, a esta pequeña charla para ayudar un poco a los escaladores, ¿no? A comprender un poco más sobre qué les pasa y que no son solo ellos, ¿no? Todos estamos en la misma, ¿no? Sí, Todos yo estamos Bueno, creo que en la misma. los diálogos que se dieron ahí mientras estábamos charlando en el grupo de WhatsApp fueron saliendo cosas interesantes que estaría bueno que las podamos desarrollar en esta charla. Digo, todos tenemos ciertos conceptos parecidos vinculados a las prácticas de movimiento y a cómo entender al cuerpo y eso está buenísimo poder compartirlo, creo yo. sí, sí, totalmente. Sí, sí, ver de qué punto nos tocamos todos, ¿no? Bueno, Claro, cómo nos arranquemos, atravesamos con lo che, mismo. entonces, Dale. arranquemos. Bueno, presento el tema que es la evolución de la escalada y entrenamiento basado en el movimiento, ¿sí? Eh, Estaría bueno que por ahí lo inicie Fer, que bueno, que ahí con su experiencia de setter y escalador, obviamente, puede compartirnos un poco el cómo fue evolucionando la escalada, especialmente, bueno, la competitiva, ¿no? Que es la que más se nota el cambio. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? La Sí, Fer, bueno, yo, hago una pequeña introducción, espero que no sea muy larga, pero recordemos que todo lo que es la escalada artificial o de muro, de plafón o como quieran llamarla, eh, inició como un medio para un fin. O sea, el medio era el plafón o el muro para poder mejorar y superarse en la roca. Ese fue el punto de partida. eh, Este es el totalmente. contexto, es el contexto de inicio para poder entender un poco cómo fue evolucionando todo, ¿no? También recordemos que la escalada deportiva y todas sus disciplinas son, es un deporte muy nuevo en relación a otros deportes, nuevo en el sentido del desarrollo que ha tenido y en el conocimiento que se ha ido virtiendo en torno a la escalada, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este contexto, ¿sí? Y exclusivamente en el ámbito competitivo, ¿sí? Las competencias, las primeras competencias, el desarrollo de las competencias hasta por lo menos hace 10 años, 11 años, eran, tenían muchísima relación con la escalada de competición y la escalada en roca, ¿sí? Ya sea el bull o la dificultad, saquemos de velocidad, que es otro tema, había muchas similitudes, ¿sí? El entrenamiento de la escalada de competición y la escalada de roca no era muy diferente, ¿sí? Sumado al hecho que también tenemos que
entender que si bien la escalada de competición tiene algunos aspectos muy particulares, lo cierto en cuanto a lo que es lo competitivo específicamente, el manejo de ansiedades, el tema de la zona de aislamiento, la visualización, la efectividad, los tiempos, o sea, todo lo que involucra una competencia, ¿sí? Eh, Todos estos aspectos, cuando en su momento y hasta no hace muchos años, 10 años más o menos, no se trabajaban en materia de entrenamiento. El entrenamiento era físico y no se profundizaba en todos los otros aspectos. Por lo menos, sí, no estoy hablando solamente acá en todo el ámbito, en el contexto argentino, sino en muchos contextos, ¿sí? Entonces, y no se hablaba tampoco de cómo evitar lesiones, ¿no? La prevención de lesiones, etcétera, etcétera. No se hablaba de movilidad, o sea, se hablaba de hacer fuerza, ¿sí? La competencia hasta hace 10 años se trataba de hacer fuerza, y hablemos del concepto de hacer fuerza, es decir, si nosotros veíamos una competencia de 10 años o más antigua, sí, veíamos muchas regletas, no había aplique porque no existían o muy pocos, en Europa empezaban, justamente el otro día hizo un posteo Hugo Newman sobre el tema de competencia hace 10 años o 12 años de un montón de escaladores muy conocidos y veíamos el tipo de escalada y era algo parecido a lo que vemos ahora acá en Argentina con las cosas que tenemos. Como para dar una idea o sea, y todas regletas, no había, o sea, vemos una competencia hace 15 años y una competencia hoy son dos deportes, ¿sí? Hoy por Sí, hoy totalmente. eh, si bien hay un concepto de, o sea, hay que trabajar la fuerza, lo cierto es que también hoy el concepto del movimiento, ¿sí? En la escalada se ha ido enriqueciendo y hoy se habla de habilidades motoras, cosas que antes no se hablaba, ¿sí? Habilidades motoras, se habla de motricidad fina, como para poder trabajarlos, para poder desarrollar una mayor eficiencia en la competición, se trabaja, ¿sí? Todo el tema de la nutrición, se trabaja el tema de o sea, se está hablando de los problemas que hay en las competencias, la gente joven que está muy presionada, etcétera, etcétera. Cosa que pasaba antes, pero antes no se desarrollaba. Me Sí, consta, yo he estado en Copa del Mundo y he visto competidores de Copa del Mundo, sí, casi, o sea, vos los veías, estaban extremadamente flacos y flacas, sí. ¿sí? Exageradamente, o sea, me han sorprendido porque los había conocido en otros ámbitos y ¿por qué eso? Bueno, obviamente respondía a una tendencia en ese momento, cosa que hoy en día se ha revertido bastante, aun cuando siguen los problemas. Hoy la competencia, o sea, lo que ha pasado en el ámbito de las competencias, para mí, en mi opinión personal, es que se ha enriquecido toda la cuestión que tiene que ver con el movimiento, la aparición de los volúmenes, apliques, la aparición de gente que vio otros aspectos que tienen que ver con el movimiento y no solo con la utilización de la fuerza como un medio para poder lograr que el mejor escalador del mundo sea el más fuerte, sino el mejor escalador del mundo sea el más hábil y por ende el más fuerte. Ese es el concepto que hoy se está manejando, ¿sí? Como Por combinar las eso, dos cosas, digamos, ¿no? sí, Combinar combinar, las dos cosas, ¿no? sí, es que son un montón de cosas, eso es lo principal. Hoy se trabaja, a nivel de seteo se trabaja no solo con el tema de las habilidades de los competidores, se trabaja con las emociones de los competidores, ¿sí? Se ponen en jaque, o sea, para que se den una idea, en el seteo de competición se ponen en jaque, ¿sí? Las habilidades motoras, emocionales, sentimientos, etcétera, ¿sí? Que han entrenado los competidores, ¿sí? O sea, se ponen en jaque eso. Los competidores se entrenaron para no solo hacer los boulders, sino hacer en el tiempo que lo tienen que hacer, con los momentos de los tiempos y los momentos de los movimientos también. Jugamos con la velocidad de los movimientos. Fer, Rápido, lento, lento, rápido, 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 lento, rápido. ¿Sí? Se juega con eso hoy por hoy. O sea, no alcanza solamente con la habilidad de hacerlo. Si lo haces rápido te caes. Si lo haces lento, pasás. Si vas lento y Claro. rápido, superás. O sea, el concepto hoy es mucho más complejo. ¿Sí? Fer, Básicamente. ¿Sí? te hago una consulta. Y esta relación que vos estabas diciendo recién, bueno, antes se pensaba al muro
o a lo indoor, más vinculado para proyectarse y catapultar una mejor escalada en la roca. Ujú. ¿Vos crees que esa situación, con estas complejidades que estamos viendo ahora vinculados a el movimiento y cómo ha ido mutando la escalada, tiene su implicancia también con esa idea de, che, yo quiero estar más fuerte en la roca? ¿O de repente se empezaron a bifurcar esas dos situaciones? No sé si se entiende la pregunta. A Sí. ver, sí, creo que sí entiendo. O sea, si estamos hablando de del ámbito de competición y el entrenamiento de competición, si sirve para la roca, obvio que sirve, obvio. ¿Sí? Sirve un montón. Ahora, si nosotros vamos a hablar de una persona que está entrenando para la roca, una persona común que está entrenando para la roca, obviamente que también sirve, pero tiene que entrenar todos otros aspectos, o sea, tiene que entrenar la fuerza, tiene que entrenar, o sea, nosotros hablamos de los movimientos, o en algún momento se habla de los old school movimientos. El otro día tenía un temita con eso, pero ahora te cuento. Pero, no, sí, los movimientos old school son simplemente un bagaje de patrones de movimiento que existen, ¿sí? Que fueron necesarios y son necesarios para el desarrollo de una mejor performance en la escalada. Que son patrones de movimiento, y yo hablo de patrones de agarre y patrones de pisada, el desarrollo de todo eso. Sumado, si queremos, si alguien quiere ser más eficiente, se puede entrenar la coordinación, la habilidad además de la fuerza. ¿Se entiende? O sea, la habilidad, la coordinación, ¿sí? También sirve para la roca. Y sin perjuicio, y para mí lo más importante, es que todo ese desarrollo de habilidades coordinativas, etcétera, son un beneficio para la salud física y mental de cualquier persona, independientemente de que compita o no compita, ¿sí? Porque favorece la toma de decisiones, ¿sí? Hay un montón de desarrollos que no se han producido por las personas en su vida de la primaria y secundaria, que es el desarrollo de la educación física, sí, que con eso se puede, o sea, hay gente que no sabe saltar Está, y tiene la 25, percepción de 30 uno mismo, años. digamos. La Exactamente, o percepción del sea, propio cuerpo. bueno, entonces, sí, obvio, la propiocepción. O sea, hay tantos aspectos que favorecen, ¿sí? Es tan increíble que me parece que suma un montón, no solo para la escalada en roca. O sea, yo no quiero que se quede todo encuadrado solamente con una cuestión que tenga que ver competición, roca, ¿sí? Sirve para un montón de otras cosas, Sí. ¿sí? Sirve, o sea, no se olviden que todo este desarrollo de la escalada hoy en día, y que gracias a la pandemia, porque yo digo, gracias a la pandemia se abrió la información. Antes de Sí. la pandemia era muy difícil encontrar la información porque se ocultaba, básicamente. Porque era propiedad de muy pocos, y esos muy pocos, como si eran pocos con esa información, no necesariamente era la información, ¿sí? Sino es un intercambio y un desarrollo que ha tenido la escalada en los últimos 5 años increíble. ¿Sí? Por el intercambio y por haber blanqueado toda esa información. Se ha incorporado gente que no tiene nada que ver con la escalada y ha aportado un montón de conocimiento, Sí. ¿sí? No sé, de todo tipo. En este caso, nutricionista, bueno, Leo, Gonza. O sea, ¿sí? No necesariamente quien ha sido partícipe de la escalada durante miles de años, como yo, sí, han sido protagonistas necesariamente del desarrollo de todo lo que es todos los aspectos coayudantes de lo que es la escalada, del desarrollo de la escalada, sino que ha sido gente, profesionales, etcétera, que se han acercado y que escalan por hobby, simplemente, ¿sí? Alice. Por eso, o sea, a lo que voy, ¿sí? O sea, creo que ese es el punto. Perdón por hacerlo tan largo. No, 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 muy bueno, muy bueno. hermoso, hermoso. Gracias, Fercho. Muy bueno, Sí. muy bueno. Che, Demás. y bueno, creo que el ruido amante está en las 4 pantallas.
Y ustedes chicos, bueno, ahí Tommy, vos sé que estás entrenando a varios chicos ahí de Proye. ¿Cómo ves, digamos, cómo adaptás, ¿no? Este entrenamiento en base a sus objetivos? Porque yo creo que debe haber algunos que son más apuntados a la roca, más apuntados al plástico, y también están los ambos, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué visión tenés vos como entrenador en base también a lo que dijo Fer, ¿no? Mira, a mí acá me llega todo tipo de gente. Hay gente que escala y hay gente que no escala también y que los estoy entrenando. Me parece que lo fundamental o la idea esta de empezar a pensar a la práctica de movimiento la base fundamental es un proceso de evaluación. Se comienza con un proceso de evaluación. Y es a partir en donde yo empiezo a interactuar los engranajes que suceden, ¿no? Eh, Parte de distintas características, desde los procesos de estabilización, desde los núcleos articulares, la importancia, bueno, vos Leo, vos sabés mucho de esto, ¿no? La importancia del rol que tiene la movilidad que puede llegar a tener nuestra cadera, o fundamentalmente la movilidad de nuestros hombros, la movilidad del tórax, la movilidad del cuerpo, y cómo nosotros vamos conectando esas vías para que nos ayude a la roca. Yo me encuentro con una dificultad interesante, tal vez, que es que yo no los hago escalar, no escalan conmigo. Yo les doy las herramientas para que eso lo puedan traspolar arriba de la pared, pero no es que yo doy clases de escalada. Entonces, ese es un desafío, que ellos puedan comprender que van a venir a tener una clase, que vamos a trabajar conceptos que están vinculados con estar colgados, pero al mismo tiempo no vamos a estar colgados. O estamos colgados, pero no en la pared. Sí, tal vez, qué sé yo, no sé, ejercicios de centrado escapular, de presión intraabdominal colgados, etcétera, pero no vamos a estar fajando una regleta, no vamos a estar fajando un aplique, lo que sea. Entonces, ahí lo vamos llevando. A personas les cuesta, hay algunas personas que les cuesta más y a otras personas que no les cuesta tanto y están ya hace más tiempo conmigo. Bueno, yo creo que eso está re bueno. Y permiso, interrumpo un segundo porque lo he visto por ahí o en pacientes que vienen y me lo comentan, o mismo en el muro, ¿no? Que lo veo mucho, en varios muros, que es como, che, y estás entrenando para esto, qué sé yo, sale la charla y es como, ah, sí, y se matan, tipo, en regletas, en puro dedo y nada más. Y, y bueno, como en comprender, ¿no? De que, y hacerles llegar, ¿no? De que los dedos son importantes, obvio, la fuerza de dedos es importante, seguramente, pero como que hay un todo, ¿no? El entrenamiento. Sí, 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 bueno, tal No Leo, sé. vos, cual. Sí. vos podés ahí desarrollarte si querés contar un poquito ahí qué pensás también de esa pregunta. Retomando un poco lo que dijo Fer de lo que es la evolución, ¿no? Antes se veía todo como más en partes, como entrenar dedos para tener fuerza para escalar, y no se veía todo el sistema en conjunto que necesita la fuerza de la mano para poder hacer una prensión, que necesita toda una conexión con el brazo, que necesita una estabilidad en la escápula, que necesita una rotación y una extensión de la caja torácica, que necesita una correcta estabilización de lo que es la respiración, que necesita una libre movilidad en lo que es la cadera. Me ha pasado que han venido y dicen, che, necesito fuerza en los dedos. Bueno, déjame que te evalúe a ver si es una cuestión de dedos o es una cuestión del resto del cuerpo. Y es, no, entréneme los dedos. Lo que me interesa es tener fuerza en los dedos. Y tratar de bajarle esa línea de que somos todo un conjunto, que no estamos por separado, que el cuerpo no funciona por partes y que el cerebro no entiende de músculos, sino que entiende de movimientos. Es difícil bajar esa idea a veces, ¿viste? Es como que me molesta acá. Bueno, me ha pasado que vienen escaladores, me molestan los hombros y en realidad es una restricción de la cadera que hace que se recargue las tensiones en los hombros, ¿viste? Le he elaborado las caderas y los malestares de los hombros se han ido. Entonces, como de empezar a tener una visión así un poco más global de todo, de esto, de que el cuerpo está diseñado para moverse Sí, ahí entra el y que concepto. Perdón, sí. dale, dale. No, 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 decime. no, que ahí entra el concepto este de tensegridad, de cómo uno ve el cuerpo. Cómo uno ve el cuerpo, Claro, cómo uno observa el cuerpo y cómo es lo que te va a determinar a vos hacia dónde vas a encarar la práctica y cómo vas a ayudar a tus alumnos o alumnas. Si vos crees que el cuerpo está segmentado como si fuesen unos bloques uno arriba del otro,
bueno, tendrás ciertas características y llevarás a mover a tus alumnos de una manera. En cambio, si crees que es toda una globalidad y que hay una tensegridad general de todo el cuerpo, lo estás encarando de otra. Ni una está bien ni la otra está mal, pero hablando un poco de la vieja escuela, creo que estas dos grandes formas de mirar al cuerpo son las que se empiezan a contraponer un poco. Claro, se fue aumentando la visión, ¿no? Es como decía Fer, antes era regleta, se esfuerza como un tarado y pasá. Y hoy en día fue evolucionando y nos damos cuenta que no solamente es eso lo que hace que vos pases en un movimiento o no. Es, si tenés una restricción en la cadera, y vas a forzar otros segmentos. Y eso te quita rendimiento, más allá de la probabilidad de, pues no tenemos la bola mágica, ¿no? De ver si se puede llegar a lesionar a una persona, pero te está quitando rendimiento. Y esto fue algo que creo que hasta Fer lo pasó, ¿no? Pasó de ser una persona que hacía fuerza a morir y en un momento hizo un clic y se dio cuenta que para tener una longevidad en el deporte había que hacer otras cosas y empezar a darle bola a la movilidad, empezar a darle movilidad, pelota a lo que son gestos que la escalada no te desarrolla, ¿viste? Se habla mucho que la escalada es el deporte más completo y que es totalmente completo porque estás usando todas las extremidades, pero tenemos que pensar si estás usando todos los gestos. Estás usando el empuje, estás usando la fuerza hacia arriba, todo eso es parte de que una persona se mantenga equilibrada. Entonces, a la hora de que venga una persona, que eso también fue cambiando mucho cómo fuimos evaluando. ¿Sí? Ahora hacemos otro tipo de evaluaciones para ver cómo se mueve y cómo se comporta el cuerpo en movimientos que son parte del ser humano. Primero tenés que ver cómo está el ser humano, luego te vas a ver qué le está pasando, o sea, o cómo eso afecta al escalador. O sea, primero tenés que ver si se mueve, si está estable, si tiene conciencia del cuerpo, si puede tensar o apagar diferentes partes del cuerpo, inhibir y activar para economizar también. Eh, Nada, todo eso influye obviamente si una persona tiene mayor o menor rango, menor capacidad de resistencia. Porque si estás usando todo tu cuerpo para moverte, obviamente vas a economizar mucho más. Entonces, trabajar la resistencia es trabajar también la liberación del cuerpo, como para poder moverte, no arrastrando como segmentos. Che, les hago una pregunta, porque esto que lo vi en los Juegos Olímpicos, por lo menos por el comentarista, ¿no? De que trataba a Jacob, por ejemplo, ¿no? Como alguien que ya está re viejo, ¿no? Tiene 33 años. ¿Qué opinan sobre eso, ¿no? Sobre la edad a nivel competitivo. ¿Qué tanto está restringido? Porque, no sé, bueno, yo por ahí, ignorante, ¿no? En esto, en entrenamiento y demás, pero lo veo a Fer que es un titán y yo digo, hoy Fer si quisiera competir yo creo que le pasaría el trapo a varios competidores de hoy en día. Eh, ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué opina Fer como setter, como persona que incluso testea los mismos bloques que salen a la competición? Y ustedes como entrenadores que también supongo lo verán en rendimiento, ¿no? Hay un factor de genética y contexto que impacta, obviamente, ¿no? La genética, tu desarrollo físico a lo largo del tiempo, tu alimentación, tu calidad de sueño. Hay cosas con las que venís y cosas con las que tenés que enriquecer con eso, con lo que venís también. Yo quiero saber qué está pensando Fer, sí, que se me está sí, sí. cagando la risa. Ya lo voy a decir Claro. lo que pienso. Pero Fer lo que fue, que para mí, ¿no? En mi opinión, es como se fue enriqueciendo muchísimo a nivel de cómo utilizar todo su cuerpo y cómo economizar. Entendió muy bien los que son los ejes del cuerpo y entendió muy bien cómo trasladar el centro de masa, ¿sí? Como cuál es el mejor posicionamiento posible para poder continuar los movimientos y economizarse. Entonces, sí, es una bestia a nivel fuerza, pero también sabe cómo utilizar la menos cantidad de fuerza posible para seguir los movimientos. Entonces eso es entre sabiduría y experiencia y también, bueno, tiene una base de que es un titán, o sea, la calidad de fibra que tiene, o sea, no tiene sentido. Bueno, bueno, a ver, ¿cómo ordenar todo esto que dijeron? El tema, yo creo que antes
de contestar esto que están diciendo, y como para integrar algo que quiero destacar, es, en primer lugar, la escalada es un deporte muy particular, como cualquier otro, ¿no? Por supuesto, pero fíjense que en la escalada, por ejemplo, hay oficiales técnicos que no son jueces y que son casi deportistas, o son deportistas, que son los seteadores, ¿sí? O sea, un seteador para poder estar a la altura de abrir en una Copa del Mundo, además del conocimiento y la experiencia, tiene que estar físicamente en forma, casi como un atleta, casi. La forma de trabajar y los distintos modos de trabajo hacen que existan formas para poder determinar los movimientos, las vías, los boulders, que son acordes a los competidores que están compitiendo, porque hay que tener en cuenta que las competencias, o sea, los boulders que se abren en competencia son acordes al nombre y apellido de cada uno de los integrantes de esa competición y no otros. ¿Se entiende? Sí. O sea, los boulders se abren para esas personas que están compitiendo. No es el nivel de los escaladores, ni mucho menos. Por otro lado, la escalada de competición, hay que entrenar específicamente para competición. ¿Sí? Vos podés ser 9B, pero si vos no entrenaste para abrir en una competición, no podés abrir. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Sí? O sea, tenemos eso, estos datos los doy por lo siguiente, ¿sí? Una de las grandes falencias que hemos tenido en la Argentina, ¿sí? Y en muchos países de Sudamérica, ¿sí? Es el divorcio existente entre lo que son los entrenadores técnicos, que no hay, o muy pocos, y los entrenadores físicos, que han desarrollado grandes teorías físicamente hablando, ¿sí? Muchos modos de entrenamiento, bla, 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 para mí, bla, 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 si no viene acompañado, ¿sí? De un entrenador técnico, ¿sí? Udo Newman, los japoneses lo hicieron, los competidores trabajan con seteadores. ¿Por qué trabajan con seteadores? ¿Porque les hablen boulder? No, porque los seteadores son los técnicos en movimiento. Claro. Porque los crean y no solo los crean, sino que los ajustan a las personas que vienen. O sea, venís vos, Majo, te voy a escalar 5 minutos y te hago un boulder para vos. ¿Se entiende? Entonces, el punto es, sí, que está bien que haya que mejorar la calidad de vida y la salud de las personas en función de los defectos o las disfunciones que tienen en su cuerpo, ¿sí? Pero si nosotros mejoremos esas disfunciones, si no tenemos el conocimiento de lo técnico, ¿sí? Para poder, porque si yo no tengo el conocimiento de lo técnico y mejoro el cuerpo y después calo todo torcido, es probable que me lesione igual, por otro tema. ¿Sí? Me voy a romper los dedos, me voy a romper los demás. Entonces, una de las grandes falencias, o sea, el rendimiento físico, ¿sí? Es uno de los grandes temas. Yo creo que en el 2005, 2007, cuando fui a las Copas del Mundo, estaba físicamente muy fuerte, ¿sí? Quizás mucho más fuerte que algunos escaladores que estaban en la semifinal, ahí que entraron a la semifinal. Pero no sabía escalar. Nadie me enseñó a escalar porque no teníamos esa información. Muy poca gente la tenía, ¿sí? Lo mismo sucede, salvando las distancias, con las personas, ¿sí? Con las personas que toman clases de escalada, ¿sí? Las personas que toman clases de escalada, una vez que aprenden lo básico, empiezan ahí a trabajar el aspecto físico específico que necesitan, porque ahí es donde se dan cuenta dónde están las falencias. Porque cuando uno escala y toma la técnica correcta, empiezan a trabajar músculos que no se están trabajando habitualmente, ¿sí? Quiero decir, músculo, ligamento, el cuerpo, ¿sí? Entonces, creo particularmente, ¿sí? Que el entrenamiento de la técnica, ¿sí? O mejor dicho, el entrenamiento de lo físico sin el entrenamiento de la técnica es el camino largo, ¿sí? Y que no va a llevar, y tiene un techo, ¿sí? El entrenamiento físico junto con el entrenamiento técnico específico, ¿sí? Que no es tan difícil especificar los 4 vectores básicos, ¿sí? Ese lleva digamos, a una eficiencia, una eficiencia para ¿cómo se llama? Para lograr cosas, objetivos, cumplir objetivos o metas,
y también para hacer que las personas logren en más a corto plazo, ¿sí?, una mejora de lo que es su rendimiento, de un mejor pasar en la escalada, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede, conservando la distancia, a nivel competitivo, que son las grandes falencias que ha tenido el deporte sudamericano, en argentino y sudamericano, ¿sí? Quizás 2 pasos o 3 pasos adelante los brasileros, que han tenido, ¿sí?, una mejor formación que nosotros, por supuesto. Y Chile también Chile ha también. ido mejorando muchísimo que nosotros, ¿sí? Sí. Mm. Sí, La sí, re- concuerdo. Ahí hay una línea de entre que se tiene que amigar esto de lo técnico y lo físico, porque si una persona, viene una persona que no hizo deporte en su vida y se pone a escalar, y más allá de que tenga que comprender las nociones básicas de la técnica, si su cuerpo no está en condiciones, está medio adormecido, y es difícil a veces que lo pueda trasladar al muro. Por Entonces, supuesto. como que hay que analizar, claro, claro, hay que analizar como caso por caso, en el cual hay personas que tienen que hacer quizás un acondicionamiento físico para poder asumir la técnica, y a veces con la técnica empezás a darte cuenta qué condiciones hace falta trabajar para que puedas seguir desarrollando. Es eso lo que está diciendo, de Eh, entrelazarnos o sea, y trabajar en lo, conjunto. lo Que nos ha ideal es pasado, Fer, eso. lo hemos Sí, trabajado sí. eso che, está metiendo la cadera, no está metiendo la cadera, es un tema de que tiene bloqueado el rotador de cadera o no está asimilando lo que le estoy diciendo. Y después lo evaluamos y no, la verdad que el rotador está perfecto, no está asimilando lo que vos le estás tratando de claro. transmitir. O, no, tiene un bloqueo, el glúteo lo tiene dormidísimo, y por más que vos le insista 40 veces, no lo va a prender, porque no lo puede prender ni siquiera acostada en el suelo, la persona, ¿no? Entonces, Yo- ese es el mechar entre las dos partes. Antes se decía que no hay que hacer físico, solamente hay que escalar. Pero Sí, tenemos que como saber, retomo esto escala un de, montón. claro, retomar esto de la cuestión de que primero estás con un ser humano, y si yo el ser creo humano no que está conectado, no va a poder desarrollar técnicamente, o le va a buscar las estrategias diferentes, ¿me entendéis? Se va a resistir a lo que le están diciendo técnicamente porque su cuerpo no puede hacer lo que le están pidiendo. Entonces, como analizar caso por caso e ir viendo cómo se pueden unir Yo, esas dos partes. yo creo que Y ahí se potencia todo. eso, eso que decís, Leo, es como, y también lo que dijo acá Fer, ¿no? Como súper importante el resaltar de que cada persona es un mundo y que cada persona necesita un entrenamiento específico para esa persona. Como, porque es como que hoy en día noto mucho que está la persona que se baja la rutina de internet, que hace, no sé, Adam Ondra, y la sigue al pie de la letra pensando que así va a llegar a ser un titán, sin darse cuenta de que no todo es para él, o hace el entrenamiento que le dieron al amigo y capaz que no Mm. aplica lo mismo para él que para el amigo, ¿no? Es como eh, súper yo creo diferente, que creo ahí, yo, ¿no? ahí, ahí nosotros tenemos un compromiso. Ahí nosotros tenemos un compromiso de educar a las personas como punto de partida. Tal vez las personas no son los que tienen Sí. el problema son los que somos profesionales, en mi Mm. caso, en la reeducación funcional, en hacerles entender, en explicarles, en acompañarlos en esa situación, porque rápidamente van a querer buscar lo primero que se le encuentren en el mercado. Eso como punto número uno. Pero volviendo un poco al tema anterior, cuando realizamos, bueno, vos Leo también, en la evaluación previa a empezar la práctica, a empezar el entrenamiento, muchos escaladores, yo los encuentro con un proceso de estabilización pobre. ¿Sí? Ya sea proceso de estabilización vinculado a la presión intraabdominal o a la estabilización de la escápula, etcétera. Y recordemos que la estabilización es un prerequisito de movimiento. Y sin embargo, estas personas pasan 3 horas en el muro 4 veces por semana. ¿De qué manera impacta eso? ¿De qué manera positiva impacta esa escalada también, pregunto yo, ¿no? ¿Realmente le es beneficiosa esa situación? ¿Cómo hacemos para trabajar en paralelo eso? ¿Va a seguir trabajando 3 horas de escalada 4 veces por semana y va a venir 2 horas conmigo o 3 horas conmigo una vez por semana? ¿Cómo hago yo para construir este entrelazo y realmente darle herramientas a esa persona para que pueda ser más fuerte? Bueno, eso es un proceso educativo también. Mm. Estoy de acuerdo y yo creo que parte de la base también de que cuando las personas empiezan a escalar, tienen que estar debidamente asesoradas. O sea,
hay gente que empieza a escalar y se fanatiza y empieza, no, me ha pasado, hay gente que veo 2 días seguidos y le digo, ¿qué haces acá? Mirá que te va a pasar esto, esto y esto. No, 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 bueno, o sea, uno tiene que saber asesorar a las Y personas saber hasta y dónde llega, también, ¿no? Sí, exactamente, o sea, uno llega hasta, yo te asesoro, vos haces lo que quieras, pero yo te doy la posibilidad de que cambies ese rumbo porque te estoy dando ese beneficio de asesorarte, de acompañarte y decir, bueno, mirá, o sea, si vas a empezar a escalar, básicamente, o sea, 2 días seguidos, no, Claro. olvídalo, ¿sí? Salvo que tengas condiciones extraordinarias, pero como no sabemos, lo que tenemos que decir es Condiciones que no lo haga, y que esté ¿sí? ordenado, No que sé, sepa qué un ser hacer, que humano, tenga un un alienígena, objetivo, claro. nada. Pero bueno, por eso, a lo que voy es, no, no, a lo que voy, y esto me parece importante, es que la escalada como cualquier otra actividad, no digo deporte, actividad, o sea, yo voy a hacer, no sé, voy a hacer yoga, voy a hacer parkour, voy a Calistenia, sí, hacer sí. calistenia, etcétera, etcétera. O sea, el primer contacto que tenemos es la actividad en sí misma, ¿sí? Lo que sucede es que, o sea, por eso vuelvo al principio, la escalada es un deporte muy moderno. Hoy estamos hablando, ¿sí? De temas de movimiento, de estabilización del cuerpo, de nutrición, de un montón de otros aspectos o servicios que están ofreciendo algunos agentes como vos, Tommy, como vos, Leo, como la nutricionista, como Majo, etcétera, que eso no existía hasta hace 4 años. totalmente. Claro. Totalmente, y doy ¿Sí? fe ¿Se de eso, entiende? doy fe, Ahí, que no ahí me dan hace bola. un, hace un ratito, hay un chico, ahí Hernán, que dice, el entrenamiento, decía, es un entrenamiento, es el resultado de entrenamiento físico, mental, táctico, estratégico, bla, bla, bla. Perfecto. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es, o sea, hay un marco teórico de entrenamiento de los deportes, pero también hay un marco de entrenamiento específico de la escalada. ¿Se entiende? Hay un marco de entrenamiento específico de la escalada. Y la información sobre el entrenamiento específico de la escalada, ¿sí? Todavía no ha sido difundido lo suficiente, ¿sí? Como para que eso se desarrolle, ¿sí? Por Mm. muchos motivos. Por los agentes encargados de difundirlo, ¿no lo han hecho? Ok. Porque no han traído esa información de Europa, Estados Unidos y Japón, ok. Pero porque también Estados Unidos, Japón y no lo tienen hace tanto tiempo, pero lo podríamos haber tenido. O sea, hoy en día, sí, todos sabemos de lo que hay que entrenar, ¿sí? Pero ¿quiénes saben realmente lo que hay que entrenar para la escalada? Porque quien sabe entrenar para lo físico en la escalada, falla tal vez en todo lo otro. En lo técnico, falla, ¿sí? Y no podemos pretender, si volviendo a lo competitivo, que un solo entrenador se encargue de todo, ¿sí? Porque eso no Claro, funciona. Si un entrenador se encarga de lo físico, de lo técnico, de la nutrición, de la movilidad, de todo, perfecto. O sea, si yo lo he hecho, no hemos trabajado todo eso, pero lo hemos hecho con 2 entrenadores, sí, en su momento, en otra época, pero el camino va por la especialización si se hacen bien las cosas. O sea, estamos en Argentina, hay muchas restricciones, lo económico, sí, etcétera, etcétera. Sí, la falta de apoyo del Estado, etcétera. ¿Sí? Pero eso es lo que debería ser. A nivel personal, ¿sí? Hoy en día, tenemos una oferta en el muro, tenemos clases de escalada, cosa que antes no había, o sea, clases para aprender a escalar, ¿sí? Que antes no existía, con personas que saben un poco del tema y por lo menos orientan a la gente correctamente, como así, como en toda otra actividad hay gente que sí, hay gente que no, pero vamos por la que sí. Y sí, además hay gente como ustedes que acompañan y se ocuparon de especializarse en específicamente cuestiones que tienen que ver con la escalada, como así hay otros profesionales, traumatólogos, kinesiólogos, que también les va interesando y que ven en la escalada una beta de conocimiento inexplorada, ¿sí? O muy total. poco explorada, ¿sí?
sumado al crecimiento de la cantidad de gente que hay en el país, que está creciendo la escalada, no solo en el país, sino en el mundo, ¿sí? Entonces, esto hace que la demanda de necesidad de conocimiento en la escalada sea muy grande en este momento, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿sí?, romper con los viejos pensamientos de yo soy el entrenador y hago todo. No, olvídate. Eso, o sea, es un buen comienzo quizás, pero no va a llegar, o sea, tiene un techo y muy corto el techo. Un ego que hay que guardarse en el bolsillo y admitir que el trabajo interdisciplinario es lo mejor, por así decirlo. Exacto. Acá hay un chico que pregunta, chico o chica, no sé, no llego a ver, dice, ¿tienen alguna recomendación para las personas que no pueden acceder a un entrenador presencial? Es decir, alguien que pueda hacerle las correcciones pertinentes al verlo más allá de armarle una rutina. Sí, un profesor de escalada que le enseñe a escalar la técnica, o sea, que le enseñe la técnica. ¿Se entiende? O sea, básicamente es eso. Después, o sea, si le puede dar alguna... O sea, lo ideal, o sea, podemos hablar de lo ideal y de lo real. O sea, asesorarlo en cuanto a cuestiones que tienen que ver con lo propio personal. Yo hay mucha gente que le digo, mirá, no tenés movilidad de cadera, che, escuchame, tenés cortado la espalda. Che, ¿y qué puedo hacer? Y mirá, tendrías que hacer movilidad, sí, pero ahí no, quiero un poco más. Bueno, listo, habla con Leo. ¿Sí? Te recomiendo a esta persona, Leo, por ejemplo, ¿sí?, que te puede llegar a ayudar, y si no te ayuda él, te dirá qué es lo que tenés que hacer, ¿sí? Más que eso no puedo hacer, pero sí enseñarle la técnica, ¿sí? Claro. Que es importantísimo, porque al uno enseñarle la técnica, lo que hace es decirle, economizá, o sea, es como que me enseñan karate y yo quiero pegarle de una forma a algo, quiero partir un ladrillo, no sé, y me van a decir, no, flaco, te faltan como 3, 4 años, es como cuando te dicen quiero hacer campo, no, flaco, te faltan, no lo hagas, te vas a lesionar, ¿me entendés? Si recién empezás. Y aún si recién empezás, ¿en qué edad tenés? Y aún si ¿qué edad tenés? ¿Qué hiciste de tu vida como para que vos puedas colgarte de un campus, ¿me entendés? Claro. Pero yo estoy ganando fuerza, ¿sí? Pero tu cuerpo no está preparado para esto todavía, capaz. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, eso es un asesoramiento, o sea, a corto plazo te lo puedo dar. O sea, a corto plazo, o sea, hasta ahí te digo, vea, mirá, hasta acá doy yo de la técnica, biomecánica, lo que quieras. Ahora, lo que pasa con tu cuerpo en relación a lo que yo te doy, habla con Leo que te puede ayudar. Yo, para mí, te pasa esto, esto y esto. Habla con Leo que va a descubrir un montón de cosas más, seguro. Chicos, y una Claro, pregunta. sí, Ahí, sí. Perdón, Leo. Esto Lo quería como retomar esa parte, viste, que habían mencionado del rendimiento táctico y deportivo, es como las 4 componentes o 5 componentes que mencionaban. Sí, está perfecto, pero lo que mayor impacto tiene en el rendimiento es la nutrición, el sueño, tus vínculos sociales, qué clase de trabajo tenés, cómo atravesás el trabajo, qué nivel de estrés tenés, cómo lidas con tus emociones, haces terapia, el menstruación. entrenamiento silencioso, digamos, Claro, todo se eso habla te diría mucho. que tiene hasta mayor impacto y potencia, obviamente, tu desarrollo táctico, técnico, físico y mental. Ahora yo una ¿Sí? Es pregunta. como esa noción como Ay. separada, perdón, también quiero terminar esto y ya te dejo. Como esta noción separada de que sos escalador y no sos un ser humano. Como entro al muro y todas mis cosas desaparecen y si no me hidraté durante todo el día no me va a impactar. Total, tomo agüita mientras estoy entrenando. Es como todo está impactando. Hay muchísimos factores que están impactando todo el tiempo. Entonces, el rendimiento deportivo es un manojo de cosas entrelazadas que eso es lo que tenemos que evaluar también. No es solamente si se mueve el brazo bien. ¿Qué calidad de sueño tenés? Todos esos factores impactan más. Quisiera ahí como agregar a lo que acaba de decir Leo un ejemplo súper claro que esto fue públicamente conocido en los Juegos Olímpicos 2024, ¿no? Que justamente se habló del tema de la deficiencia de comida, o sea, de las diferentes
tipos de comida, ¿no? Es como que había un limitante ahí que, bueno, se hablaba de que, bueno, querían implantar un tipo de ideología, como hacer llegar, ¿no? Este tema de el impacto al ambiente y demás, que es súper buenísimo la idea, pero yo considero que no se puede jugar con ese tipo de cosas a un nivel competitivo como los chicos, los atletas, ¿no? Que transcurren en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque agregamos el tema de la alimentación, ¿no? A nivel digestivo, influye muchísimo en cómo uno está acostumbrado a alimentarse de una determinada manera durante todo su entrenamiento, durante toda su jornada, durante esos 4 años que los chicos se preparan para ese entrenamiento, con un determinado tipo de alimentación. Llegan a los Juegos Olímpicos, no la tienen. ¿Qué hacemos? Bueno, ya fue, me lleno de legumbre, me lleno de esto, me lleno de lo otro, porque es lo que hay. Y a nivel intestinal es una explosión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema digestivo también se acostumbra a una determinada alimentación, ¿sí? O sea que si yo de repente de la noche a la mañana dejo de comer carnes y me lleno el plato de legumbres, perdón, y hablando mal y pronto, se me va a llenar el intestino de pedo, me voy a sentir como el orto. Entonces, Claro, claro. el problema radica un poco ahí, ¿sí? Me ha Entonces, pasado. más allá, claro, y más allá del tema ¿no? De la alimentación, ahí también estuvo influido el sueño, el descanso de los chicos, ¿no? Por el calor excesivo, falta de aire acondicionado, las camas, ¿sí? Fueron críticas muy grandes que hubo, y que no se pueden dejar de pasar. Lo mismo que el río contaminado, ¿sí? Millones de atletas nadadores con Escherichia coli, que hay muchos chicos que compiten fuera de su ambiente, digamos, de Buenos Aires. Siempre les digo, chicos, hasta cepillarse los dientes con el agua embotellada. ¿Por qué? Porque por ahí fuiste a una provincia que el agua tiene más minerales y te cayó mal y la vas a pasar mal. Sí. Y ni hablar de tomar el agua de un río contaminado con Escherichia coli, ¿no? A ver, salió mal, pudo haber salido mucho peor. Pero esto dejó en claro este entrenamiento silencioso, ¿sí? Que muchos no le prestan atención, que es el sueño, que es la alimentación, ¿sí? Que es el beber y mantenerse hidratado, ¿sí? Porque esas personas que tuvieron Escherichia coli se deshidrataron y su rendimiento decayó muchísimo, ¿sí? Las personas que sufrieron demasiado calor, lo mismo, si no se hidrataron correctamente, su deficiencia, su rendimiento es pésimo, ¿no? Ah, Eh, sí, retomando, decime, Tommy. Majo, un poquito lo que veníamos hablando del rendimiento, la importancia que tiene, eh, y cómo nosotros queremos darle más longevidad a nuestros deportistas, ¿no? Yo me preguntaría si el deporte es saludable. Digamos, ¿el deporte le va a dar salud a mí? O yo sé que ya estoy lidiando con una situación que no va a ser agradable, que va a ser muy compleja de llevar, y voy a tratar de darle las mayores herramientas posibles como para justamente proyectar a esta persona de acá a 5 o 10 años más. Pero la realidad es que el deporte yo considero que no es un ámbito saludable o que le va a dar El salud. deporte competitivo a nivel El elite, deporte yo creo que la competitivo. línea claro, la línea entre el deporte y salud es muy fina, demasiado fina, eh, pero obviamente se trata de hacer todo lo posible para que esa persona pueda llegar a tener una vida saludable a largo plazo. Pero sí Sí, es pero cierto que deteriora muchísimo. Hoy en día igual yo creo que así como fue evolucionando, ¿no? El tipo de escalada, el tipo de entrenamiento, el tipo de todo, también evoluciona un poco eso, ¿no? Al hacerse más consciente de que hay más factores que solamente entrenar duro, hacen que la calidad de vida de esa persona sea un poco mejor, sí. más saludable, Pero ahí por estamos así decirlo. hablando, pero ahí estamos hablando de la población que nos llega a nosotros, al muro. No estamos hablando de No, no. una También población. hablando, también hablando a nivel competitivo elite, porque, o sea, no quiero escrachar a ningún atleta, pero se ha visto en los Juegos Olímpicos muchísimos con problemas alimentarios serios. Y eso es por falta de justamente la llegada
de un entrenador o una persona que está casi 24/7 con esa persona y no la coachea lo suficientemente bien como para lograr que su desarrollo sea mejor, ¿no? Nombralo, Majo, nombralo, no seas tibia. No, bueno, es que un claro ejemplo Está es, bien. claro, pero yo creo que más de uno lo habrá visto, ¿no? Es increíble la diferencia y también empieza, si vos ves videos, ¿no? De competiciones anteriores, ves cómo su rendimiento fue cayendo, ¿no? Está bien, siguen siendo titanes, titanas, Sí, 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 ¿sí? sí, sí. Pero ¿a qué costo? ¿Y a cuánto más? ¿No? Bueno, Y yo, sí, decí, Fer, perdón, decime. sí, volviendo, porque me acabo de acordar, esto de hablar mucho hace que me olvide las cosas. Eh, no, pues recuerdo la pregunta inicial, no la inicial, la que originó esta parte de la charla, es el respecto de las presiones y todas estas cuestiones de las que ustedes están hablando, ¿sí? Primero, el deporte de elite, o sea, el deporte de elite es el deporte en donde las personas llevan la expresión deportiva de ese deporte al máximo, ¿sí? Es un extremo. Por ende, por conceptualización, hay un exceso de todo. El entrenamiento para ser más fuerte, el entrenamiento para ser más rápido, estoy hablando de atletismo, de natación, de escalada, Sí, contexto, ¿sí? Sumado al hecho de que, o sea, por otro lado, ¿sí? En algunos deportes, específicamente en la mayoría, cada vez son más jóvenes los que resaltan en esos deportes. Son más jóvenes los que resaltan. sí, ¿Se entiende? O sea, no hablemos de competición. Hoy estamos hablando de que hay nenes de 12, 13, 14 y 15 años siendo 9A9, sin ir más lejos. O sea, no esperemos que en la competición pase algo diferente, si hablamos de escalada específicamente. ¿Sí? Entonces, es una tendencia. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver, que se observa y que por suerte sale a la luz, no es que algo que es ahora y antes no pasaba. Antes no se le daba bola, si no vean el documental de mm, Simone Biles, la chica que explotó, el problema era el asesoramiento, o sea, el asesoramiento que le dan en el contexto en el que está, ¿se entiende? O sea, la gimnasia deportiva tradicionalmente fue un deporte de mucha exigencia, de que no importaba nada, solo lo físico y llegar al extremo para ser el mejor, ¿sí? O sea, lo similar que en otro deporte, pero sabemos que la gimnasia artística específicamente es muy exigente y tiene que empezar de muy chiquitos. O sea, la tortura, no lo digo yo, sino cualquiera que haya hecho gimnasia deportiva y todos los desertores y desertoras de gimnasia deportiva porque se cansaron, ¿sí? Es un tema de acompañamiento del contexto, ¿se entiende? O sea, si nosotros creamos un buen contexto para que la persona se desarrolle físicamente, ¿por qué no vamos a crear un contexto para que se desarrolle bien psicológicamente, para asesorarlo bien? Che, mirá que podés salir primero, pero también podés salir segundo, tenés presión, pero tenés un contexto, o sea, pero podés no salir primero, y está sí, bien. Podés ser el mejor de vos, no el mejor de todos, y capaz siendo el mejor de vos sos el mejor de todos. O sea, otro tipo de encarar los asesoramientos del rendimiento deportivo desde otro aspecto, ¿sí? Hay mucha gente que ya está hablando de este tema desde antes de que salten todas estas fichas, ¿sí? El tema sí, es, sí, que con el objetivo de encontrar un récord, de poder cubrir, no sé, por muchos motivos, muchísimos, sí, todas estas cosas se fueron tapando siempre, ¿sí? mm, Pero ya llegamos al punto de que no se puede tapar, ¿sí? Entonces, sí, y contestando la onza, sí, es un punto de vista, desde el punto de vista de la salud, el deporte de élite, y te lleva al límite, por supuesto, y eso evidentemente no hace bien a la salud. Pero, por otro lado, convengamos que son todos gente joven, ¿sí? Son todos gente joven en el cual, el momento deportivo, y esto es lo que yo les explico a todos a cuando entrenaba a las chicas y a los chicos, ¿sí? En tema técnico, es
El momento deportivo es muy corto en relación a la vida que vos tenés. ¿Qué quiero decir? Yo te enseño a coordinar, a saltar, a escalar, ¿sí? A ser mejor, o a ser mejor, ¿sí? Pero ten en cuenta que escalar es para toda la vida, ¿sí? Y, la vida competitiva son 10 años. ¿Cuánto querés? ¿12 años? ¿15 años? En un momento te vas a cansar, no vas a querer ver una pesa en toda tu vida, pero vas a querer ir a escalar a la roca y romperla toda si es que no lo hiciste paralelamente. Yo ¿Se entiende? encuentro La ahí, escalada es Fer, para toda la vida, sí. yo encuentro ahí como dos mundos dentro de la escalada. Un Y mundo sí, que, que, que le copan las compes y quiere progresar en eso. Y otro mundo que son recontra fuertes los chabones y las chabonas, pero que no les interesa como, como competir, ¿viste? Y ahí me parece que y también es está un bien, trabajo nuestro. Sí, está bien, no sé si está bien. creo que Depende. sí. Porque, ¿Por qué, Tommy? porque, ¿Por Dame qué un no por qué. está bien? ¿Por qué no estaría bien? no, porque es depende de cómo lo querés encarar. Si vos realmente querés que la escalada, en este caso nacional, sea mucho más nutrida y tenga muchísima más competencia, vos necesitas que gente fuerte y que más gente, la mayor gente posible, compita. Y que esas competiciones le llamen la atención a esa gente para decir, che, bueno, a mí me interesa, quiero estar en esta liga, no sé, estoy pensando, ¿no? Y que no sea una situación Sí, súper, bueno, eh, salida de esa situación. Estoy pensando para el progreso de la escalada y cómo puede sí. elevar la vara. Cada uno hace lo Yo, que quiere, cada uno hace lo que Sí, quiere. Pero a ver, perdóname, en una política deportiva seria de un país, en un deporte, el desarrollo deportivo de élite de un deporte empieza en las infancias, como le dicen ahora, en los chicos, en las mm, escuelitas. Ahí empieza. Por otro lado, paralelamente tenemos los muros de escalada comerciales que ofrecen la escalada como si fuera el karate para los que, el karate, el judo, o por decir un deporte que también es olímpico y que es sí, pero que sirve como una cuestión que sirve para lo lúdico, para escaparse de una rutina, para ser más fuerte en la roca, como un medio en sí mismo. Esa es la realidad. Hoy hay gente que escala, ¿sí? Y no tiene ni la menor intención de competir, pero le encanta hacer coordinación. Hay gente que escala, no tiene la menor idea de lo que es la coordinación, no le interesa, pero hace movimientos de old school, entre comillas, y está bien, hay un montón de mundos en la escalada, no hay dos mundos, hay un montón. La competición es un porcentaje tan mínimo en la escalada, en relación a la escalada en sí misma, ¿sí? Que nosotros lo que tenemos que empezar a ver, y eso es lo que yo observo a nivel mundial, es que realmente no están poniendo foco en las personas que recién empiezan en cuanto a la enseñanza, desde lo básico, ¿sí? Que pasa por lo físico, lo técnico, etcétera, etcétera. O sea, hay clases de escalada, ¿sí? De repente todos quieren hacer 7A, 7B. No, no, hay un montón de otros aspectos, ¿sí? La escalada es para todos y todas, de todas las características. ¿Sí? Tal Hay cual. gente alta, hay gente baja, hay hombres, mujeres, hay obesos, flacos, hay niños, niñas, o sea, ¿se entiende? El mundo es muy grande el de la escalada. Por eso te digo, sí. sí, queremos ser más fuertes, sí, pero eso viene por otro lado, Gonza. Yo, Sí, viene por otro lado, viene por un desarrollo deportivo que viene por otro lado, ¿sí? y- No, creo que es muy grande la escalada, como para decir, hay dos mundos. no, yo sí, sí, igual sí. creo que sumándome ahí a lo que dijo Tommy, sí es cierto que por lo que veo, ¿no? Simplemente veo, hay mucha desinformación también de la parte Eso sí, competitiva, ¿eh? Es como que correcto. hoy en día los chicos no saben que tienen que pertenecer a un club o a una asociación o lo que sea para poder competir a nivel nacional, internacional y demás. Y es como que hay mucha falta de información por parte, por ahí a veces, de los muros o de los entrenadores o de etcétera, pero hay muchísima falta de información y eso hace también que uno pierda gente que realmente quiere competir, A eso ¿no? voy, ¿eh? Como, Estoy de acuerdo con eso. Y conozco el tema,
de la política de la escalada, ahora ya cambiando de tema, de si quieren hablar de política de escalada en la Argentina, Se pudre conozco todo. el tema desde, no, para nada. Yo siempre traté de difundirlo, Sí, o sea, de tratar de acercar a la gente, en realidad, porque Argentina es un país muy grande, por ejemplo, ¿no? Donde hay gente que piensa muy diferente y hay gente que, por ejemplo, hoy en día hay gente en la escalada que quiere organizar campeonatos, ¿sí? Campeonatos regionales all school, por ejemplo. Está bien, ¿sí? Pero si van a organizar campeonatos nacionales all school para competidores que después van a competir en un torneo nacional, les digo que los están estafando y a los sí, niños, porque en un a los padres y a todos los internacionalmente demás. te O matan. sea, a lo que voy es, esto es un ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿sí? De lo que pasa. Y hay muchos más. Hay gente que piensa muy diferente. O sea, particularmente a mí, si me preguntan, ¿qué me gusta más? ¿Si la escalada de competición o la escalada en roca? Y mil veces me gusta más la escalada en roca, ¿sí? Me gusta coordinar y todo lo demás, pero me gusta más la escalada en roca. Ahora, si me dicen, tenés que ser el seteador de una Copa Sudamericana, yo no puedo setear como si se me ocurra a mí, como yo pienso. Yo hago lo que tengo que hacer en función de las tendencias modernas, con el equipo que haya, ¿sí? Poniendo a disposición de los competidores, ¿sí? Nuestra película para que ellos se desarrollen, para que después vayan a la Copa del Mundo y tengan chances de que les vaya mejor. ¿Se entiende? ¿Sí? Mm. O sea, eso es el mundo de la competición. El mundo de la competición es un mundo aparte, ¿sí? Si yo quiero competir, tengo que setear como para los competidores, no de acuerdo a lo que yo pienso, ¿sí? Sino cumpliendo el rol que tengo que cumplir como oficial técnico, ¿sí? Y a la altura de las circunstancias. Eso significa, ¿sí? Actualizándome, ¿sí? A la tendencia actual, con lo que tengo, con lo que hay. ¿Se entiende? O sea, porque otro me podrá decir, no, bueno, pero no tenemos las tomas de Copa del Mundo, pero podemos hacer un montón de cosas, los movimientos los podemos hacer igual. No vamos a tener las 360 Hall, las X Hall y las Japón Hall, ¿sí? A lo que voy es, pero tenemos lo que tenemos y con lo que tenemos hacemos lo mejor. Y si nos dan algo mejor, sabemos que vamos a hacerlo mejor. ¿Sí? Para los Bueno, perdón, competidores. Nosotros no te sí, interrumpo un sí, segundo, Fer. era mío. Justo acá hay un oyente que dice, perdón la ignorancia, ¿podrían explicar brevemente a qué se refieren con old school? Creo que esta pregunta viene perfecta porque es justamente la pequeña discusión que habíamos tenido sobre el título. Que hay muchos que hoy en día no saben lo que es el old school, así que está bueno bueno, que se explique y el por qué, ¿no? Se le llama así, tal vez. Volviendo al principio, ¿sí? Para mí, si tuviéramos que definirlo, no hay una definición de lo que es la escalada doble school, pero se trata de la escalada tradicional o del movimiento controlado, del movimiento progresivo, mano, pie, mano, pie, mano, pie, ¿sí? Y más que tiene que ver con el uso de la fuerza, es técnico, etcétera, etcétera, pero no apuntando a habilidades motoras específicas, coordinativas, etcétera, etcétera. Es simplemente eso, de eso se trata en la escalada old school. ¿Sí? Podemos hacer una escalada old school con aplique, podemos hacer una escalada old school con regleta, podemos hacer de todo tipo, pero es una escalada más controlada en sí misma, ¿sí? Donde la progresión es mano-pie, 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 básicamente. ¿Sí? Hoy en día las progresiones son de habilidades con otros aspectos que no tienen que ver solamente con el mano-pie, sino con el uso del equilibrio, la inercia, del propio movimiento del cuerpo para favorecer el movimiento, que eso es una coordinación, ¿se entiende? O sea, de eso se trata, si es que tuviera que definirlo, no sé. No vamos a encontrar Bien. definiciones de old school, No, está pero es eso. perfecto igual, está perfecta la diferencia. Chicos, yo les hago unas pequeñas preguntas que surgieron de las encuestas que vine haciendo previas.
sobre un poco la entrada en calor, ¿no? Esto que justamente hablábamos, la importancia de tener un entrenamiento personalizado y demás. Hay gente que pregunta, ¿la entrada en calor solo con rolo, sí o no? Y No. A mí me gustaría decir algo, a mí me gustaría decir algo que está vinculado. decí, Tommy. No, como conceptualmente, entrada en calor a mí me llama un poco la atención. Yo tal vez lo llamaría preparación para el movimiento, o de otra Activación, manera, activación. Activación. no sé, Buscaría otro pregunto, lenguaje. no sé. Está Sí, bien. buscaría otro Me gusta. lenguaje que nos vincule más con esta idea de la reconceptualización del cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder modificar los hábitos? No, estoy de acuerdo. Mm. De todas maneras, y porque acá vengo, y acá viene mi parte de abogado, está buenas las reconceptualizaciones, están buenas las reconceptualizaciones, ¿sí? Pero a mí me gusta más el fondo que los títulos. ¿Qué quiero decir? Podemos seguir llamando entrada en calor y mejorar lo que significa la entrada en calor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa costumbre existe en el derecho, existe en el derecho de reconceptualizar las cosas, ¿sí? Y cuando vamos al fondo es lo mismo que lo otro, ¿sí? A lo que voy es, la entrada de calor no es lo mismo lo que era una entrada en calor antes, a lo que voy es, está bueno que la entrada en calor sea una activación para el movimiento, que sea lo que dijiste vos, ¿sí? Pero, digo porque va, a la escalada, ustedes saben que en la escalada comercial, la escalada apunta a todas las personas, cualquier persona en la sociedad puede practicar la escalada, ¿estamos de acuerdo? Sí, Estamos de acuerdo. prácticamente Sí. cualquier persona. Bueno, si la mayoría lo llama entrada en calor, llamémoslo entrada en calor también. No, Y cuando entran yo en la creo que escalada le ahí hay decimos, que es una romper. activación. Yo creo que ahí hay que romper con el sentido común, hay que darle un Sí, poco de marco puede conceptual y ser. teórico y entender que construye sentidos la forma del lenguaje y cómo No, nos por comunicamos. Entonces, supuesto. Eso estoy de me, acuerdo. me parece fundamental eso. Y solo con Rolo, es medio corta la pregunta, No, yo considero sí. que necesitamos un montón de otros aspectos para preparar al cuerpo para subirnos a una pared. Y Desde, sí. desde darle, desde hidratar al tejido hasta preparar a los mecanorreceptores que están dentro de la articulación para informarles que se van a mover en rangos amplios de movimiento. Eso como, pues desde mi punto de vista, no sé vos, Leo, cómo lo pensás. Sí, sí, estoy de Bien. acuerdo. Rolo no, solamente no. Lo mismo que vos, Tommy. Sí, hay que activar el escalador tiene que llegar al muro listo para poder ejecutar movimientos sencillos, obviamente, porque ahí se termina como de despertar. Pero esto de llegar al muro y ponerte las pédulas y hacer así, y zarandeo, bailecito y meterte, no te sirve nada. Te expones, perdés rendimiento, queda corto, Sí, queda corto. obvio, Hay una, obvio. hay una pregunta más específica sobre el mismo tema, sobre los ejercicios de movimientos para realizar la entrada en calor y evitar la epicondilitis o codo de tenista. Ok. Ahí No, eso estaba habría que evaluar, específica para. claro, habría que Claro, ahí evaluar de va. por qué esa estructura se está sobrecargando, si es, y analizar todos los factores de la persona y ver si es Ah, una cuestión, porque si no te quedás ahí, ¿me entendés? no, claro, Ok, o sea, es una pregunta muy específica. Quiero sí, decir, sí, nosotros sí, no activamos el cuerpo para evitar una lesión, una específica. Nosotros activamos el cuerpo claro, para evitar, para primero, sí, ponernos acorde a la actividad que vamos a desarrollar y minimizar el riesgo de lesión que podemos llegar a tener. O sea, si nosotros queremos minimizar el riesgo de lesión, tenemos que activar. Si tenemos un problema en el codo específicamente, habrá que hacer lo necesario para hacerlo, para que claro, se active mejor. O sea, pero me exacto. parece Es algo que que es lo muy abordás por fuera específico de la eso. entrada en calor. Claro. Mm, Ah, es Después así. lo sumás en Sí, la entrada en calor, Claro. ¿no? te Si tenés tiene que que hacer. tomar el tiempo para trabajarlo tal vez de forma un poco más separada de la actividad Fuera, que vas a hacer. exacto. Más, Claro, exacto. si tenés Porque una es más lesión. complejo. No Claro, sé, le claro. voy a dar el ejemplo a Alejo que lo he dado varias veces. Venía arrastrando tendinitis en los codos un montón de tiempo, se estaba abordando solamente lo que era la tendinitis, y cuando lo evalué era un problema de uno muy apretado y muy restringido esta musculatura, que le estaba prensando o limitando la función de sus nervios y quitándole capacidad de prensión y de sostén y de estabilidad
haciendo que su brazo, en vez de estar andando al 100%, está andando un 70-80, haciendo que esta estructura se sobrecargue. Cuando trabajamos todo lo que venía de arriba, Y chau Leo, ¿y cómo tendinitis, estaba en rotación chau externa dolor de... ese chico? Y le faltaba ¿Le estabilidad, faltaba estabilidad? le faltaba estabilidad y le faltaba rango. Sí, sí, estaba más acortado y reclutaba mucho trapecio. Estaba desequilibrada la musculatura. Entonces, obviamente, con el paso del tiempo, todo eso se va acortando, apretando cada vez más y tus funciones se van perdiendo. Entonces, hay muchas veces se confunden de, me falta fuerza en este brazo, tengo que hacer más fuerza con este brazo. A veces simplemente es despejar lo que está obstruido para que el brazo se mueva naturalmente como está. Entonces, por eso es como el análisis más profundo, ¿viste? Hay como evaluar a la persona bien para ver por qué está sobrecargándose esa estructura. Ojalá sea tan simple, sería mucho más sencillo el trabajo que hacemos, Sí, ¿no? el Chicos, concepto de tensegridad se vuelve a presentar. Claro. también nos preguntan sobre ¿es recomendable el vendaje de dedos? Es todo un depende. ¿Puedo, claro. puedo, Sí, El eterno puedo empezar depende. a contestar eso? ¿Sí? sí, sí, obvio, obvio. Diga, O diga. sea, primero para vendar, o sea, vendarse los dedos tiene que ser por una razón, me Claro. parece. Segundo, hay que utilizar, o sea, si van a vendarse los dedos por alguna razón que lo justifique, hay que usar la cinta adecuada para eso. O Ahí sea, va, no la Pharmacity. no, o sea, Claro. no, hay que usar una cinta adecuada para eso. O sea, si nosotros tenemos un problema de polea, ¿sí? Y tenemos una idea de cómo trabaja la polea, tenemos que utilizar una cinta que simule, ¿sí? Ese trabajo de la polea para que pueda haber una réplica de eso y contener, si es que puedo seguir escalando. ¿Sí? Porque si no, ¿sí? Va a ser peor que eso, ¿sí? Particularmente a mí, yo que tengo, o sea, de años y demás, también encontré que uso la cinta a veces, o sea, por suerte estoy bastante bien de los dedos, o sea, estoy todo roto, o sea, he tenido lesiones que han quedado crónicas, pero gracias, Claro. sí, por supuesto, no, a lo que voy es, hoy no Está me bien. duelen los dedos, pero en un momento empecé a hacer lo que había que hacer, suspensiones, trabajo de polias, en los porcentajes que corresponden, etcétera, etcétera, y no me duelen, ¿sí? Me Individual vendo a para veces, vos, aclaro. me vendo a veces también por un tema de, porque, por la piel, ¿sí? No quiero que o sea, por la lesión dermatológica, ¿sí? O sea, Sí. por los años se ve que me corto la piel y me puedo vender porque me duele la piel. O sea, a lo que voy es, no es común, pero puede pasar, ¿sí? Y vuelvo al principio. En general todos se vendan porque tienen un problema en los dedos, ¿sí? O sea, usen la cinta que hay que usar si es que es necesario. Ahora, usar la cinta porque sí, no me parece. No sé qué opinan los Igual, chicos. yo Concuerdo. ahí hago una pausa porque justo dijiste algo importante, ¿no? Como el decir, bueno, el por qué. Uy, me duele por la polea. Está bien. Pero también hay que aclarar, ¿y cómo sabes qué es la polea? ¿Quién te evaluó eso, no? Porque hoy en día es todos sabemos todo, porque lo googleé y este dolor me dice que es la polea. No, Yo fui a creo la que eso polea también porque es importante. yo fui a No, un profesional. claro, no sobre deducir que es la polea y por eso me lo vendo Eh, y me lo vendo como se me canta, porque también hay una claro. forma de vendaje Eh, determinando la lesión, Bueno, ¿no? otro tema, cómo venderse. Sí, y primero y aclaro, gracias Majo, sí, o sea, supe que era en la polea porque me asesoré profesionalmente y me dijeron, te reventaste la polea. También me dijeron que no podía escalar nunca más, sí, pero Bueno, no era sí. cierto. No era cierto. Bien. Bueno, y Claro. última pregunta para Fer, que esto, bueno, es más, volviendo al tema de esto de las brechas, ¿no? De las diferencias entre los, por ahí, seteos o movimientos o demás. Dicen, una persona preguntó, ¿qué se puede hacer para que la brecha de mayores no sea tan grande con los juveniles en Argentina? Yo asumo que se refiere a los movimientos y el seteo, pero bueno, ahí no sé qué deducen ustedes. Eh, bueno, la brecha entre mayores y juveniles.
Es que pregunta. Bueno, primero, creo que no existe esa brecha hoy en día. O sea, hoy en día creo que no existe esa brecha. ¿Por qué? Creo que una de las cosas buenas que ha sucedido en algunos clubes del país, etcétera, es que ha habido, después de la pandemia fundamentalmente, un desarrollo un poco más profesional de lo que son las escuelas de escalada y la aparición de muchos adolescentes, ¿sí? Que tienen muchísimo potencial, ¿sí? Con entrenadores que le ponen todo para que les vaya mucho mejor, ¿sí? Y que por suerte han trabajado o trabajan con seteadores, gracias a Dios. Creo que Alejito, por ejemplo, Alejo Suter, es un claro ejemplo de que no hay brecha entre la categoría mayores, ¿sí? Y los juveniles. Creo que hoy por hoy los juveniles, y vamos a verlo en el podio del Nacional Juvenil, qué diferente va a ser del Nacional de mayores. Para mí no va a ser muy diferente. Para mí. Para mí tampoco. ¿Sí? No sé qué va a pasar en la Copa Sudamericana, porque en la Copa Sudamericana ya vienen extranjeros, pero podríamos ver la performance de los escaladores argentinos en la Copa Sudamericana. Seguramente, ¿sí? Los que les vaya mejor no superen los 20 años. ¿Sí? O sea, no creo que exista esa brecha. Ahora, estamos hablando de los primeros rankeados en el país. Ahora sí es verdad que existe una gran brecha entre la formación de escaladores jóvenes, si estoy hablando de toda la Argentina, pero por falta de conocimiento de todos estos aspectos que se tienen que entrenar. Hoy hay que entrenar lo físico, y estoy de acuerdo, y es la base porque muchos de los entrenadores son profesores de educación física, gracias a Dios, ¿sí? Pero que no tienen un asesoramiento específico de lo que es el entrenamiento de escalada. Y por otro lado, ¿sí? Dar más valor a la actividad o el trabajo de los seteadores como entrenadores técnicos en cada uno de los lugares en donde el desarrollo de los adolescentes y niños empiece a tener una mayor importancia, ¿sí? O sea, si no hay, vuelvo a repetir, si no hay un entrenamiento técnico, el techo para el escalador, ¿sí? Que tiene o pretende tener una proyección incluso nacional, ¿sí? No va a pasar de una semifinal en un nacional. No va a pasar, ¿sí? No sé si llega a la semifinal con la cantidad de escaladores que hay hoy en día juveniles, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, si no hay un entrenamiento técnico, físico y técnico, como para arrancar, no quiero hablar de nutricionista, psicólogo, bla, 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 bla. O sea, de base te estoy diciendo. Sí, ¿Sí? No va a pasar o sea, no le va a ir bien en una competencia nacional. Pero la respuesta está ahí. ¿Por qué no le va a ir bien? Porque el entorno no está haciendo lo que tenía que hacer. Eso es mi opinión. ¿Sí? Chicos, y les hago una pregunta sobre bueno, una escaladora bastante famosa y obviamente participó en los Juegos Olímpicos y creo que involucra a los tres, ¿no? Porque Ai Mori fue como una discusión en todos los muros, incluso, bueno, en uno que es en escalada rustic, hicieron ahí como una encuesta, así un formulario a ver quién iba a ganar las medallas y demás. Y bueno, Ai Mori pobrecita, es como no podía hacer un bloque, en cuerda se destacó muchísimo. Y hay por ahí una cosa que a mí me llamó la atención es que es como que a la hora que tenía que saltar, no se podía ver, como que no podía saltar demasiado, ¿no? Eso tiene que ver con el seteo, con la potencia, con ambas cosas, con el entrenamiento, ¿con qué? ¿Y en qué se especializó, no? Porque destacó un montón en dificultad. Ahí Claro, pero esto es combinado. Increíble. La disciplina es combinados. Sí, lo sé, sí. Al nivel, sí, claramente le faltaba
o potencia o familiarización con lo que era Boulder. No sé cuánto le dedicó de tiempo a eso, porque son dos, más allá que es un combinado, se desarrollan dos aspectos muy diferentes. Exacto. Se necesitan requerimientos físicos muy diferentes. Sí. Es como Hubo pedirle a mucha Usain discusión de Bolt que que era se muy prepare para chiquita. 10.000 metros. No, ponele que le influya, ¿no? Pero si hubiese desarrollado su fuerza y su potencia, lo hubiese suplantado con otra cosa, ¿me entendés? Como, no sé, Amore, sí, le quedan lejos los pasos, pero si desarrolla más potencia y se le brinda estrategias para poder llegar a esos movimientos, y va a llegar, ¿entendés? En base a su contexto y condiciones. Como decía, Usain Bolt tenía unas patas así, contra el otro que tenía la pata más baja, pero bueno, igual tenía una capacidad de velocidad de la puta madre. Pero justamente no podemos pretender que Usain Bolt se prepare para 10.000 metros y se prepare para 100 metros y sea una bestialidad en las dos. Está bien, aparece una yancha que es un androide que combina un montón de cosas, pero me parece que Amori es eso, es como en qué está más familiarizado de su deporte, ¿no? ¿A qué le da más, básicamente? Esto lo toco porque yo creo que, no sé, Fer lo habrá escuchado en más de un muro, y creo que varios. Es como, no, este Sí, bloque sí. es para más largos, ¿no? Es como, Bueno, sí, a ver, tema Aimori en particular, y hago un paralelismo, ¿sí? Que dijo Leo recién. O sea, tengamos en cuenta que el formato olímpico, ¿sí? O sea, la escalada ingresó a los Juegos Olímpicos en el 2018, ¿sí? Como una prueba, y se tiene sosteniendo y está en prueba, ¿sí? La escalada recién o sea, la escalada en París fue un formato diferente de lo que fue en Japón, ¿se acuerdan? Que era el combinado, sí, las con medallas eran velocidad. la sumatoria de velocidad, dificultad, boulder, toda una mezcla, es como una ensalada donde, sí, como decías vos, mezclamos las legumbres y vamos a tener pedos, por supuesto, seguramente. A lo que voy es, las próximas Olimpiadas vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener los Sí, formatos separados. En sí. este sentido, Y el combinado. rescato a Alberto Ginés, no, Alberto Ginés era Ginés, el español, ¿sí? Sí. Aliviado en una entrevista diciendo, a mí no me gusta el boulder y por fin en las próximas Sí, voy a poder desarrollar mi mejor especialidad, que es Claro. ¿cómo se llama? la La dificultad. dificultad, ¿sí? Eso por un lado. O sea, vuelvo a lo que dijo Leo. Sí, el campeón de 10.000 metros es muy raro que sea el campeón de 100 metros de velocidad, ¿sí? Sin ponerle nombre, ¿sí? Es muy raro, ¿sí? Sí, y Anya hay una sola, como Messi hay una sola, como, no sé, ¿se entiende? Son muy específicos, ¿sí? Ahora, fuera de Ñaña, ¿sí? Si ustedes ven las estadísticas de la Copa del Mundo, de Boulder nada más, ¿sí? No hubo, creo, antes de Ñaña, dos escaladores o escaladoras que hayan salido primero en una fecha de Copa del Mundo seguidas. ¿Se comprende? Sí, no, que bueno, es un Entonces estamos hablando de algo muy extraterrestre ya. específico. Bueno, ahora, tema Aymori nuevamente. ¿Sí? Tema morfología, ¿sí? Pongo en contexto de vuelta. Los seteadores son oficiales técnicos, ¿sí? El muro es la pantalla y nosotros proyectamos la película. Por más, o sea, ¿se entiende? O sea, la película Sí, es algo muy específico. Es un trabajo técnicamente muy difícil, ¿sí? Hacerlo bien y con conocimiento, ¿sí? Eh, Se tienen en cuenta las medidas de los escaladores, pero nos podemos equivocar, ¿sí? Ese es el punto de partida, ¿sí? Después se evalúa el rendimiento. Lo de Aymori en particular, ¿sí? Ya se había dado en otro momento, ¿sí? Eso nos lleva a pensar de que el oficial técnico la influencia que tienen los seteadores en el rendimiento de un competidor tiene que minimizarse, sí, se tiene que minimizar.
La pregunta que nos tenemos que hacer es, sobre 130 competidores, sobre 60 competidores en cada competencia, ¿cuántas veces pasó? ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Entonces, segundo punto. Tercer punto, y llevado al muro. Muchas veces nos dicen, no, este boulder es largo, ¿sí? El largo dice que está muy comprimido, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay que fomentar en la gente la justificación de que el movimiento es largo o corto, que puede pasar, estoy de acuerdo en que puede pasar, sino en el desarrollo de habilidades para superar ese problema. ¿Se entiende? Si el largo dice que es muy comprimido, y escúchame, te digo, ¿tenés movilidad de cadera? Y al corto le digo, ¿sabés saltar? ¿Se entiende? Entonces, ¿sí? La pregunta no es tan simple y no se reduce, si se habla en serio del tema, no se reduce a corto y largo. ¿Sí? Corto y largo, hablar de corto y largo, para un corto y para un largo, sí es muy básico a esta altura de conocimiento de la escalada. ¿Se entiende? O sea, desarrollemos habilidades o fomentemos habilidades en las personas, ¿sí? Para que puedan superar el problema. Eso es una clase de escalada. En una clase de escalada le damos herramientas para poder superar esas problemáticas. Si vos querés escalar en la roca, ¿qué vas a decir? ¿Hay vías morfológicas en la roca? Sí, hay vías morfológicas en la roca, pero no son la gran mayoría. ¿Sí? Es un porcentaje que es un 0,x%. ¿Sí? Entonces, no nos focalicemos en ese único boulder o dos boulders de 100, ¿sí? Porque decimos que el largo es corto. Focalicemos en los otros 100 boulders y démosle herramientas para que pueda superar, ¿sí? Eso o los montones de boulders de la mejor manera posible. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que me parece. No focalicemos en el boulder morfológico. ¿Y cuántos boulders hay? Millones. No busquemos en la excepción el problema. Démosles herramientas para resolver la gran mayoría y nos vamos a sentir mucho mejor. Y que acepte, si hay un boulder morfológico, ¿sí? Decirlo, darse cuenta, el seteador evaluarlo y que tenga la capacidad del seteador de cambiarlo. ¿Sí? Es así. No. Tengo una pregunta, Fer, ya que te tengo acá. La diferencia de, no sé, como de seteo de hombres y mujeres en las Olimpiadas, me pareció, desde mi ignorancia, ¿no? Como que el de los hombres era muy duro, poco vistoso, poco entretenido, y que me pareció que el de las mujeres fue como un poco más acertado a la hora del diseño del seteo. ¿Por qué esto? Porque, aparte, creo que se dio más de una oportunidad. Sí. No solamente en esta, de como que a los flacos le hacen una cosa descomunal y a las mujeres le aciertan muy bien el seteo, como que le sacan muy bien la ficha y se disfruta mucho más del show, es más entretenido, pero de los hombres como... Vos imaginate que la Olimpiada es una ventana al mundo, y de golpe ven unos chabones que supuestamente son lo mejor de lo mejor del deporte y no pueden hacer dos movimientos y se caen 5 o 7 veces y vos decís, ¿y esto qué es? ¿Me entendés? ¿Por qué se debe para vos o encararlo como a vos te parezca? Sí, yo en algunas veces en los cursos de seteo, sobre todo comercial y demás, lo veo. Creo que la Copa del Mundo nos hace denotar eso que vos estás... Esto no pasa en esta Copa del Mundo, en las Olimpiadas y demás, pasa en las Copas del Mundo. Claro. O sea, convengamos que la escalada masculina, ¿sí? Hay un desarrollo de la fuerza que es terrible, terrible. O sea, la escalada masculina es más de fuerza física, ¿sí? Por una cuestión de género, supongo, ¿sí? Y siempre digo, si quieren ustedes aprender o ver escalada para aprender, técnicamente hablando, vean la escalada femenina. Porque el desarrollo de la escalada femenina no se basa más en la fuerza, sino por las características de la habilidad, la flexibilidad, etcétera, etcétera. Hay un desarrollo de la técnica muchísimo, para mí, muchísimo mayor que en la masculina. ¿Sí? No digo que en la masculina no lo haya, lo que pasa es que los tipos tienen tanta fuerza, y lo he comprobado en las oportunidades que he tenido, o sea, se agarran de cosas que son, o sea, descartadas para mí. Caca. Me ha pasado Caca. en Buenos Aires, en Buenos Aires 2018 ha pasado,
¿sí? Que yo he visto esto no salió y los seteadores diciendo, no, esto no se agarra, perfecto, seguimos adelante, y ver como un coreano, un japonés, no me acuerdo quién fue exactamente, ¿sí? Lo agarró, y no solo lo agarró, lo controló y hackeó el movimiento. Entonces, creo que las características, las chicas tienen, o sea, convengamos que las mujeres tienen más flexibilidad en sí mismas, pueden tener una ganancia de fuerza mucho mayor que en otros momentos porque lo han tenido, o sea, está perfecto, pero el desarrollo que tienen técnico, ¿sí? Y que se ve muchísimo con Yanya en particular, es mayor, es una escalada más agradable, entre comillas, si estamos hablando de Copa del Mundo, hay mayor desarrollo de la técnica y creo que en el caso de los varones sí tiene que ser un poquito más, es menos estético y demás porque tiene muchísimo, entre la técnica y la fuerza que tienen, Qué difícil terrible. medir, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil medirlo. Sí, sí, es como, esto estamos hablando en general, ¿no? Porque hay obviamente Sí, obviamente diferencias. es en general, obviamente. Pero en general, No hay como que que tiene otra generalizar. noción de la cadera y su centro de masa la mujer, otra apertura, otra utilización, Sí, como no, sí, sabe que lo tiene como recurso y lo utiliza, y el sí, hombre es como más gorila, más tracción, mira mis brazos, mira la espalda que tengo, y están desconectados con el resto del cuerpo. Por sí. eso, Por eso en los equipos de seteo está bueno tener un equipo mixto, ¿sí? En los equipos de seteo, porque a veces nos ha pasado que en las seteadoras han podido, por ejemplo, hacer movimientos que nosotros no hemos podido, específicos, ¿no? mm, Desarrollando una habilidad como es, no sé, el balanceo, el equilibrio, pegar la cadera, etcétera. mm, O que movimientos que si no hubiera estado una seteadora los hubiéramos descartado, por ejemplo. mira, mira. Sí, por eso también Mm. es como importante esto, el trabajo que también está haciendo Tommy, que está como metiéndose con los escaladores, de conectar todo el cuerpo, de Sí, que de que sí, todos entiendan de que somos todos en unidad y que necesitamos obviamente utilizar cada es parte de lo que que, estamos Yo diseñado y siempre digo potenciarlo que, para el deporte. yo siempre digo que es muy fácil colgarse peso en la cadera y hacer dominadas. De acá Claro, a 5 semanas, si vos haces dominadas 3 veces por semana con peso, vas a levantar más peso. Es facilísimo. Ahora, no, sí, sí, vamos a conectar todo el cuerpo. Vamos a conectarlo. Eso es difícil. El control neural, el impulso neural, la capacidad de exigirle a mi sistema nervioso que realmente conecte esas vías. estoy Y de eso acuerdo. demanda. Eso es concentración, eso es introspección, son un montón de cosas que se ponen en juego. claro. Si no, el que Eh, tiene el récord mundial de dominada sería el mejor escalador, o sea, y no lo es. claro. O Bueno, sea, o sea, no es cuestión yo el solo otro de día, eso. Claro. sí, yo el otro día hablábamos, sí, de un concepto que está todo muy asimilado, que es, vos haces mucha fuerza, ¿sí? A una persona, a un chico le decíamos, ¿no? Y estábamos ahí divagando un poco, ¿sí? Y empezamos a preguntarnos, che, pero ¿qué significa que vos haces mucha fuerza? ¿Significa que vos cuando escalás y utilizás todo el cuerpo no haces fuerza? Y esto viene a colación de lo que decía Gonza. Sí, el cuerpo es un sistema, hacemos fuerza, lo que hacemos es distribuir la fuerza por todo el sistema, Claro. no concentrarla en una parte del sistema, Mm, ¿sí? sí. De eso se trata la clase de escalada, de distribuir la fuerza por todo el sistema, incorporarla y que si nos vamos a colgar esa pesa, sea con posterioridad a haber entendido cómo funciona ese Sí. sistema, porque vamos ahí, en ese caso, a potenciar, y ahí viene la elite, Mm, ¿sí? Por eso, para mí, ¿sí? La parte más importante del entrenamiento de elite de los competidores y para que sean exitosos en los primeros años, ¿sí? Es el entrenamiento de la técnica, ¿sí? Y una vez que entiendan eso, trabajar lo físico, ¿sí? Y eso potencia mucho más, ¿sí? Yo soy estoy convencido, y no soy el único que piensa así, pienso que en la escalada, utilizando la técnica, podés mantener un muy alto grado hasta muy alta edad, sí, sí. ¿sí? ¿Se entiende? O sea, y eso lo refuerza el hecho de que cuando son más chicos están haciendo el grado que están haciendo. O sea, potenciarlo o sea, proyectarlo a mucha edad, manteniendo un cierto o sea, una cierta salud física,
y Sí, sí, obvio. tal para poder hacerlo y sosteniéndolo, pero te tiene que gustar, por supuesto, ¿no? Pero es difícil sacar a la gente de esa lógica de No, hacer, o sea, no, por supuesto. no digo que desarrollar la fuerza no está mal pedido, de hacer fuerza. A mí acá algunos compañeros, alumnos, me dicen, no, bueno, hoy me toca la clase de rehabilitación, ¿viste? Porque tal vez no tocan una pesa después de, no sé, Sí. 35 minutos de la clase. Pero sin embargo vienen, y sin embargo se van agotados, se van cansados neurológicamente, físicamente. Entonces, bueno, nada. Me parece que, que es difícil salir les resulta difícil a la gente salir de esas lógicas. Obvio. Claro, si no hay Es una así, pesa de pero por bueno, medio, Si no hay una no pesa, estás haciendo si no ejercicio. hay una pesa, Claro, Sí. ¿qué estoy haciendo, flaco? A ver, dame una mancuerna, hermano, no sé. claro, sí, 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 sí. Sí pasa, pero bueno, es algo que va a ir transitando, es un deporte moderno, como decía Fer, sí, la pandemia abrió un montón de información donde muchos kines, muchos traumatólogos, muchos neurólogos nos empezaron a brindar herramientas y a extendernos una mano a los entrenadores para decir, che, me parece que es necesario que sepas de esto o que empieces a verlo desde esta manera. claro. Y Por lo yo menos hay gente también, que fue se lo una dice. evolución. Sí, sí, fue una evolución Sí. también, hablando de mi laburo, tuve que romper un montón de esquemas, soltar un montón de cosas que estaban tan afianzadas y tan defendidas por un montón de personas y empezar a decir, che, suelto esto y no sé qué es lo que estoy agarrando, pero me parece que va por Mm, allá. Y yo entiendo que hoy en día cueste empezar a asimilar esto. No es que lo que nosotros hacemos está bien y lo que los demás hacen está mal, sino que empezar a nutrirse cada vez más. Es como lo mismo, movimiento old school o nuevo. No, es una evolución. Tenemos más tal cual. herramientas y tenemos más ciencia, tenemos más evidencia, tenemos más datos. Empecemos a utilizarlo. No tiene sentido seguir sosteniendo algo que tenés un montón de evidencia que te está diciendo, che, va por otro lado. Vamos por ahí. Sí. O sea, es temeroso, sí, es arriesgado, sí, pero me parece que es algo natural, todo va evolucionando. Todos Correcto. los deportes pasaron por lo que nosotros hoy en día estamos transitando. Estamos en este hecho, ¿me entendés? Sí. Tema que tiene más historia, mucho más economía, mucho más depositado, es mucho más popular, entonces genera mucho más dinero y todo se puede como potenciar más. Pero estamos en un hecho histórico que después lo veremos con años hacia atrás y diremos, che, mirá, qué momento confuso transitamos y capaz que en nuestros años decimos, che, estábamos tirando verdura, era por otro Bueno, lado, ¿me total. entendés? Pero bueno, Todo es parte evoluciona. Todo de evoluciona. Pero es eso, por por eso yo creo que tenemos que supuesto. estar todos orgullosos de por lo menos No, estar intentándolos, mira, ¿me Yo creo que, entendés? y acá sí, estoy a favor de lo que decía justamente Fer hace un rato y lo que, bueno, justamente están diciendo ustedes. Es como, también es un deber como profesional, ¿no? Desde cualquier sea el ámbito del profesional, de recalcarle a la persona de la importancia de los otros ámbitos. Porque me ha pasado escuchar un montón en el consultorio y tener que decirle yo, che, pero escúchame, tenés que ir a un entrenamiento específico para vos, o che, venís con esta lesión hace un año, no puede ser que sigas con solamente kinesiología o solamente con me la aguanto, no, andá que te evalúen y por qué estás lesionándote todo el tiempo. Y el de, che, siento que no progreso en la escalada, bueno, está bien, la alimentación es un porcentaje, pero ¿por qué no estás evolucionando? ¿Estás entrenando con esto? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo lo otro? Como empezar a inculcar como un todo, ¿no? De que no es solamente aprieto y sigo. Eh, sí, y además, o sea, sí, no sé qué. ¿Gonza quiere hablar? no, sí, Tommy. Tommy. Yo ahora Tommy, perdón, Gonza, digo, qué boludo. en un, Tiene No, cara de concha, es pero mi es amigo Tommy. invisible. eh, en un ratito yo tengo que ir arrancando, como para Ah, ver. bueno, bueno. Sí, igual Tranqui, Está bien. tranqui. ya vamos a concluir. Bueno, lo que quería decir, perdón, Tommy, me confundí con el amigo invisible. No, lo que quería decir, y esto yo por haber recorrido un poco el país por los cursos que hago con la federación y demás, es, nosotros estamos asumiendo, sí, que es necesario, o sea, el tema de las clases de escalada y la técnica como algo que tiene que estar. O Mm, sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que todavía en muchas partes del país, no hablo por otros países que pasa lo mismo, pero en este caso, en nuestro país, hay muros
o gente que tiene muros de escalada que todavía se pregunta si para su muro tiene que dar clases de escalada. O sea que la gente viene a escalar, pero no les dan clases de escalada. ¿Sí? Claro. O sea, nosotros no asumamos esto. Yo lo que digo es, en cualquier deporte, si yo quiero aprender a tocar el piano, y no digo un deporte, voy a un profesor de piano. ¿Sí? Más allá de que yo tengo oído absoluto, que no lo tengo, todo lo contrario. ¿Se entiende? O sea, aprendo a tocar el piano con un profesor. ¿Sí? La escalada, si bien inició como un deporte más, entre comillas, hippie, o sea, evolucionemos y sepamos que para aprender a escalar necesitamos un profesor, como cualquier otro deporte o cualquier otra actividad. Más allá de los beneficios que puede traer en la estructura de negocios de un muro de escalada, tener clases de escalada. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Tenemos que ¿sí? pasar de ser técnicos a profesionales. Hay que hacer ese pasaje y es bien, difícil. estoy de acuerdo. ¿Sí? Claro. Tal cual. Bueno. Hermoso. Bueno, chicos, damos por concluida la charla y ya vamos a ver. Podríamos hablar toda la tarde, claramente, pero bueno, ya se extendió un montón. Les agradezco muchísimo por proyectar su conocimiento a la gente y como decía Fer, ¿no? Dejar de guardarlo y acapararlo, sino que compartirlo, ¿no? Hacer llegarle a la gente. Creo que eso es lo que más hace que una persona entre en conciencia. Y bueno, gracias por ser parte de esta comunicación. Fue hermosa esta charla. Me encantaría seguirla, pero bueno. Gracias a todos y gracias a los 40 y pico de personas que nos bancaron en estas 2 horas de charla. Hermoso. Posta que gracias a todos. Bueno, gracias a vos, Majo, y gracias, Gonza, por venir. Gracias, Gonza. Gracias, Gonza. Es mi amigo acá invisible. Gracias, Gonza. Pero nadie dijo nada, chicos. Nadie no, hay que dejarla pasar. Nada, quiero agradecer también por tener esa capacidad de nuclear estos espacios. Creo que eso es fundamental para que nosotros y nosotros podamos avanzar en la construcción colectiva del conocimiento y que eso es lo que nos va a llevar a nosotros a progresar como profesionales. Así que gracias, Leo, y Fer, y gracias a todos. No, gracias a usted también. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos, vayan a hacer todas sus necesidades. Adiós, gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.